Vamos ahora a los teoremas fundamentales. Teorema fundamental número 3. En todo triángulo, la suma de los ángulos exteriores, uno en cada vértice, joven, uno en cada vértice me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 360. Y este teorema número 4, que yo le digo fundamental porque mayormente yo lo uso en los problemas, que te dice, en todo triángulo, la suma de dos ángulos exteriores es igual al ángulo interno ubicado en el tercer vértice, aumentado en 180, que sería, de manera práctica, x más y es igual a alfa más 180. Esos serían los 4 teoremas fundamentales. Hay, profesor, un ejemplo. A ver, ¿qué podríamos hacer en este ejemplito de aquí de manera sencilla? Tú aplica una táctica. Como yo quiero hallar la suma de los ángulos, yo quiero hallar el valor de x, lo asocio en este triángulo. Pero tengo un problema, no sé cuánto vale este angulito. Entonces la táctica sería que yo halle este ángulo para que el problema salga. Entonces, ¿cómo podríamos hallar este angulito que falta? Lo que quiero que veas es el triángulo de color celeste. En este triángulo, joven, veo aquí ángulo exterior 100, ángulo exterior 160. Como veo dos ángulos exteriores, podría hallar este angulito exterior de aquí con este teorema. Entonces, este angulito exterior más 100 más 160 me tiene que dar 360. Entonces, este angulito de manera obligatoria tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 100, para que 100 más 160 me dé 360. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí? Entonces, como ya hallamos este ángulo, ahora sí puedo mirar el triangulito de color rojo y uso el teorema fundamental número 1, que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 180. Me tiene que dar 180. ¿Sí? Me tiene que dar 180. Entonces, operando, joven, me doy con la sorpresa de que x es igual a ¿cuánto? A 50. ¿No? Esa sería la solución de nuestro ejemplito. Creo que tenemos otro ejemplito adicional. ¿Qué podemos hacer en este ejemplito? Como yo noto en la figura, aquí veo 80, acá veo 60, acá veo 70. ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí? En este ejemplito, joven, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo veo dos ángulos exteriores. Podría hallar el ángulo exterior aquí y usar el teorema fundamental 3. O simplemente puedo usar, como yo veo dos ángulos exteriores, estos dos ángulos exteriores están asociados ¿con quién? Con el ángulo ubicado en el tercer vértice aumentado en 180. Entonces sería 6 teta más 7 teta es igual a ¿quién? Es igual a ¿quién? A 80 más 180. Entonces, jovencito, vamos a tener lo siguiente, que 6 teta más 7 teta es igual a 80 más 180. 80 más 180 es 260. Acá es 13 teta. Le saco treceavo y me doy con la sorpresa de que teta tiene un valor de 20. Y esa sería la solución de nuestro problema porque nos piden calcular el valor de teta. ¿Ya? Entonces no creo que tengas inconvenientes hasta aquí. Vamos con los teoremas adicionales. Los teoremas adicionales nos permiten resolver los problemas de manera rápida. Por ejemplo, este teoremita de aquí, su nombre verdadero es cuadrilátero no convexo, pero como todavía no hacemos el tema, entonces a este mayormente lo conocemos de manera informal como el teorema del boomerang, ¿no? Porque tiene una forma de boomerang. ¿Qué nos dice, jovencito? Que este mayor ángulo, jovencito, es igual a la suma de estos tres ángulos de este cuadrilátero no convexo. En este caso, vamos a decir que x vendría a ser igual a alfa más beta más teta. Ese vendría a ser el teorema adicional número 1. De ahí, jovencito, tenemos este tipo de figuras, que mayormente de manera informal le decimos corbatita, mariposa, dependiendo cómo tú lo quieras llamar. Entonces, en este teorema, ¿qué nos dice? Que la suma de alfa y beta es igual a la suma de m y n, ¿correcto? ¿Qué más? Aquí a esta figura mayormente se le conoce como pescadito, ¿no? O frepac últimamente que está de moda.
En el pescadito, ¿qué es lo que obtenemos? Que alfa más beta es igual a m más n, o la memotecnia, ¿no? Cabecita más colita es igual a la suma de las aletitas. Entonces, alfa más beta me tiene que dar igual a ¿quién? A m más n. ¿Qué más? A ver, entonces, ¿cuándo voy a usar estos teoremas adicionales? Dependiendo del gráfico, dependiendo del problema que te den. Entonces, vamos a hacer este ejemplito donde nos dice lo siguiente, ¿no? Nos piden que grafiquemos, del gráfico, perdón, calculemos el valor de x. Entonces nos dan esta siguiente figura, pero tú notas que este x, si yo lo asocio a un triángulo, siempre hay que asociarlo en un triángulo. Si tú lo asocias, joven, ¿qué es lo que va a pasar? Que este x sumado con el alfa y el beta me tiene que dar 180. Pero tengo un detalle, yo no sé cuánto vale alfa más beta. Ahora, si yo sigo mirando la figura, acá veo un 50, un 20, un alfa y un beta. Noto, jovencito, de manera inmediata que si yo veo este triángulo, esta figura de color celeste, tiene la forma del pescadito. Recuerda que no te lo van a dar, no te van a dar de manera rápida, no te van a dar de manera similar como el teorema, te van a dar de diferente forma. Entonces, aquí la forma es similar aquí en el pescadito. ¿Y cómo es el pescadito? 50 más 20 es igual a alfa más beta. Entonces, en esta figurita lo que he hecho es 50 más 20 es igual a alfa más beta. Ahora, como te dije, la táctica era trabajar en este triángulo. Entonces, en este triángulo que te estoy sombreando de color rojo, la suma de las medidas de los ángulos interiores me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 180. Pero como alfa más beta me salió 70, lo reemplazo aquí y me doy con la respuesta del problema que me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 110. Me tiene que dar 110. Entonces no creo que tengas inconvenientes hasta ahí. A ver, un ejemplito adicional sería el de acá. Me dan el siguiente gráfico y noto que en este gráfico veo bastantes letritas. El único dato que me dan es que m más n me da 120 y me piden calcular x más y. En este gráfico, ¿qué es lo que noto? Mira, que aquí si yo sombreo la figura veo un pescadito. Entonces por ahí podemos trabajar. Recuerda que también lo que tienes es que tienes que calcular qué cosa, x más y, ¿sí o no? Entonces, ya tengo el primer dato, que sería que m más n es igual a a más b, pero recuerda, m más n vale 120, entonces reemplazando me doy cuenta que a más b también tiene que valer 120. Profesor, ¿y ahora cómo hallamos x y y? Lo que podríamos hacer es mirar este pescado grande de color rojo, ignorando la parte interior, obviamente. Entonces, en este pescado grande vuelvo a usar este teorema. En este caso, ¿cómo sería la forma? Sería a más b es igual a x más y. Pero recuerda, a más b vale 120, entonces ya tenemos la solución de nuestro problema. La respuesta que nos pide sería 120. Son ejemplitos que nos permiten entender los teoremas de manera rápida. ¿Ya? No creo que tengas inconvenientes. Otro teorema adicional que debes de manejar, en este caso, por ejemplo, a él se le dice la corbatita. ¿Qué se cumple aquí? Que m más n es igual a alfa más beta. Y por último, jovencito, en este cuadrilátero. Recuerda que esto lo vamos a hacer más adelante. Su demostración de este teorema solamente sería que tú traces este segmento, sume los ángulos en este triángulo, sume los ángulos en este otro triángulo, y la suma me tiene que dar 360. Entonces, en todo cuadrilátero, joven, se cumple, en todo cuadrilátero convexo se cumple que la suma de la medida de sus ángulos me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 360. Ya, me tiene que dar 360. No creo que tengamos inconvenientes hasta aquí. Siguiente gráfico, me dan el siguiente gráfico y me dicen, jovencito, que calcule el valor de x. Yo veo acá 100, 80, 70, x. Una táctica, como te dije, sería mirar el triángulo, ¿no? Yo miro el triángulo, hallo este angulito y sale. Pero si tú te das cuenta, ya cuando el alumno agarra práctica, nota que aquí hay una figura conocida. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué podrías notar ahí, joven? Notarías la carterita.
notando la carterita, joven, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a realizar que 80 más 70 es igual a ¿quién? A X más Y. Entonces, la respuesta de nuestro problema sería 50.